Gabriel, no pude entender. No entendí si el doctor Ardila pudo entrar. Sí, ya estoy, Sí, ya está acá. González. Bueno, doctor Ardila, el doctor Gamarra ya está esperando también. Él va a inaugurar la sesión Ok, una vez usted entonces nos dé la partida. ok. Entonces empecemos, Gonzalo. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Academia Nacional de Medicina, la Comisión de Educación, hoy continuamos con nuestro programa que nos va a dictar la charla el doctor Hugo Cárdenas, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. La introducción a base del doctor Germán Gamarra, que es el presidente de la Asociación de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Gamarra, lo oímos. Buenas tardes a todos los presentes. Este curso me ha parecido muy interesante y la conferencia de hoy particularmente me llama la atención y ahora voy a manifestar básicamente el por qué. Pero en primer lugar, saludar al doctor Carlos Maldonado. Tuve la oportunidad no estuve presente en tiempo real, pero tuve la oportunidad de escuchar sus dos conferencias. Realmente el tema de la complejidad es muy interesante y da para amplias discusiones que creo que las hemos tenido después de sus presentaciones y con las preguntas que usted ha podido responder. Para hoy, el invitado, el conferencista es el doctor Hugo Cárdenas, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. Y el tema de entrada me parece, como les decía, bastante interesante en el sentido de que hablamos sobre la enfermedad está determinada, la salud en contraste es indeterminada. Yo quisiera de una vez plantear, porque sé que seguramente el doctor Cárdenas lo va a resolver dentro de la discusión, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar con mucha frecuencia sobre los determinantes de la salud, más que los determinantes de la enfermedad, pero hablamos y prácticamente en salud pública los determinantes sociales de la salud es algo que tiene mucha importancia y ha sido motivo de discusión amplia. Entonces, de pronto estamos cometiendo un error de entrada al clasificarlo así. Ese era el primer interrogante que surgió y pienso que va a ser muy interesante el planteamiento que usted nos va a hacer. Entonces creo que sin más preámbulo, tiene la palabra el doctor Hugo Cárdenas, estamos ansiosos de escucharlo. Muchas gracias, doctor Gamarra. Un saludo para el doctor Ardila y para el doctor Gonzalo Clavijo. Voy a tomar unos minutos para poner algo de contexto y, por supuesto, la pregunta, la reflexión alrededor de determinantes sociales de la salud, tal como los denominamos, lo vamos a mirar a lo largo de la presentación. Y creo que será un interesante intercambio de apreciaciones sobre el asunto. Decía unos minutos para algo de contexto. Lo que yo voy a señalar acá es producto del trabajo que venimos haciendo en un seminario con el profesor Carlos Maldonado, que él lidera en el marco de un grupo de investigación, complejidad y salud pública, que está clasificado en MinCiencias y que desarrolla investigaciones en ciencias de la complejidad. Eso lo primero. Lo segundo que quisiera señalar es que pues, todo esto sucede en una institución. La institución es la Universidad del Bosque. Precisamente hoy, 27 de julio, estamos cumpliendo 45 años. Somos una institución joven. Comenzó como escuela de medicina y luego se desarrolló como universidad en el año 97. Señalo esto porque su origen fue sobre la década de los 70. La mayoría de los fundadores vienen de la Universidad Nacional y eso pues tiene una procedencia significativa para todo lo que aquí ha sucedido. Pero también en la década del 70 sucedían muchas cosas en el mundo. Señalo una a propósito de lo que vamos a conversar hoy y es toda la declaración de Alma-Ata del año 78 y todas las implicaciones previas que tuvo y que tiene una impronta de alguna manera en todo el programa que nosotros desarrollamos. Yo soy producto de esa escuela de medicina, soy de la tercera promoción del año 1985, diciembre,
Conozco y ha sido un privilegio la escuela como estudiante, como profesor, como directivo, y esto pues da distintas aristas y distintas facetas de lo que es el fenómeno, por un lado de la salud y por otro la de formación de talento humano en salud. Nosotros tenemos formación de médicos generales, también hay formación de médicos especialistas, programas interdisciplinarios y entre ellos maestría de epidemiología, de salud pública y un doctorado en salud pública. Y entonces todo esto que voy a mencionar ha sido una construcción colectiva, de reflexión, de investigación con otros profesores de la facultad y en el reconocimiento total del liderazgo del profesor Carlos Maldonado. La tesis, y entonces ya cierro acá esta pequeña introducción de contexto, la tesis que voy a desarrollar hace parte de la línea del curso en esta tercera conferencia. El doctor Gamarra lo ha señalado, la enfermedad está determinada, la salud en contraste es indeterminada. Trataré de dar razones y de establecer argumentos por los cuales se plantea esta tesis. Y buscaré hacerlo, uno, desde la medicina clínica. Dos, el relacionamiento que tiene ello con lo que pudiéramos denominar los colectivos humanos y particularmente acción sobre esos colectivos humanos, la salud pública. Y entonces, mirado desde la medicina clínica, mirado desde la salud pública, estableceré al final algunas conclusiones relacionadas con la tesis central. Y entonces, para avanzar en la argumentación, miraré primero lo que significa la determinación de la enfermedad en la medicina moderna. Y entonces, cuando decimos medicina moderna, muy rápidamente, porque no es el interés de esta presentación, estamos hablando de la medicina del siglo XVIII hasta nuestros días. Una medicina que de alguna manera dialoga y dialoga de manera significativa con el desarrollo de la ciencia, de la física, de la biología, de la psicología, de la fisiología, y en esas procedencias quiero situar la discusión porque ustedes lo podrán ver, la argumentación estará apuntando a señalar que en la visión, en la conceptualización, nos mantenemos de la misma manera de cómo hemos venido construyendo desde el siglo XVIII. El trabajo en la medicina clínica, por supuesto, con todo lo que ha significado la presencia de las nuevas teorías en la ciencia y la tecnología, pero digámoslo así, epistemológicamente, la concepción de lo que llamamos salud y enfermedad se mantiene relacionada y referida a esa procedencia de la cual voy a trabajar. Seguramente ustedes verán, y es las preguntas que aparecen, muy en la línea de lo que el doctor Gamarra señalaba, de qué estamos hablando cuando señalamos que queremos actuar en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Y entonces tiene todo el sentido pensar, detenernos a pensar qué significa salud y qué significa enfermedad a propósito de todo lo que se ha venido señalando en las conferencias anteriores. Entonces, cuando decimos determinación, ese es el mandato que tenemos nosotros o la exigencia como médicos, determinar la enfermedad, y cuando decimos determinar es situarla, identificarla, configurar su naturaleza, y de acuerdo con ello, esa exigencia es consistente con una acción terapéutica, diagnóstica y terapéutica para resolver un problema. Y entonces decir determinación en ese contexto de la medicina moderna es establecer causas. Y entonces determinación es identificación de causas. Y entonces la enfermedad sería un efecto. Y entonces en esa perspectiva nosotros en el siglo XVIII, luego XIX, nosotros como referente a la física del momento,
a la física newtoniana, una manera de traducirlo al trabajo nuestro en la clínica es toda esa construcción del concepto de lesión anatómica. Y una manera de traducir el ejercicio de la ciencia experimental fue precisamente, y cito una figura, Claude Bernard, a través de la experimentación. Y entonces esas dos fuentes nos van a ayudar a situar esto que señalo de la determinación como la identificación de causa y que genera un efecto. Y entonces en esto es muy importante la perspectiva que tenemos nosotros como médicos y la perspectiva que pueda tener el paciente en todo su orden, en toda su existencia implicada acerca de lo que le pueda estar sucediendo. Y entonces señalo en la proyección que determinar la enfermedad en nuestro ejercicio clínico nos obliga a nosotros precisamente a relacionarnos con la enfermedad y no con el enfermo. Lo hemos dicho muchas veces, se ha señalado de distintas maneras, pero lo que yo quiero es identificar ¿por qué sucede esto y por qué hemos llegado allá? No es algo que esté desconociendo la condición humana del enfermo, sino lo que significa nuestro actuar científico a la luz de esas dos fuentes que he señalado y ese imperativo que tenemos de diagnosticar para actuar de manera terapéutica y resolver un problema. Y eso lo voy a desarrollar a lo largo de la presentación para dar cuenta de esto que aquí he señalado. Por otro lado, está esa faceta, esa otra arista del fenómeno que es el enfermo. Y el enfermo es una totalidad implicada, su mente-cuerpo está involucrada porque es él el que percibe, el que padece, el que valora, el que hace la experiencia y por tanto también actúa. Y actuar es buscar, por ejemplo, la atención del problema, de la situación en un servicio de salud. La apreciación que tienen los pacientes, la idea social que tienen acerca de sus experiencias, de sus padecimientos, más que el juicio del médico, es lo que determina la enfermedad. De nuevo, cuando hablamos de determinación, estamos señalando efectos derivados de una causa que tengo que identificar. Y cuando decimos que es en la perspectiva del paciente, es porque si él no nos busca, si él no acude, no arranca un proceso como el que vamos a mirar ahora en el análisis que estaré proponiendo. Muy bien. Decíamos que una de las fuentes, toda la física newtoniana y su aplicación al trabajo en el quehacer clínico nuestro, es lo que en las procedencias se conoce como la medicina anatomopatológica, que lo que busca es determinar una lesión. Y cuando decimos anatomopatológica, estamos refiriéndonos precisamente a la estructura, a la forma, que es evidente, que es visible. Y entonces, ¿qué es lo que supondría determinar la presencia de una enfermedad? La identificación de una alteración en esa forma, en esa estructura. Y entonces, muy interesante lo que acontece en el siglo XVIII, y es, nosotros veníamos de una representación, nosotros los médicos, no vamos a profundizar en ello, pero quiero señalar unos elementos que me parecen importantes. Nosotros veníamos trabajando en una lectura del cuerpo como el cuerpo en dos dimensiones, largo, ancho, pero no teníamos la dimensión de profundidad. Y entonces, ¿cómo reconocíamos las enfermedades? Las enfermedades eran algo que llegaba, que estaba afuera y que se ponía en contacto con el cuerpo como quien patina en una pista de hielo y deja unas huellas. Y todo el ejercicio semiológico del reconocimiento de la enfermedad es precisamente traducir esas huellas a propósito de qué especie morbosa
de qué tipo de enfermedad se trata para poderla clasificar y por tanto actuar a la manera como se tenía en su momento la forma de resolver el problema. Cuando digo cuerpo de 3 dimensiones, estamos hablando de la profundidad. Y entonces ahí hay un cambio radical con respecto al ejercicio semiológico. Y entonces, a propósito de ello, construimos signos. Y los signos son lo que está en lugar de otra cosa. Y la otra cosa, el profesor Maldonado mencionaba en las sesiones anteriores, el estar muy alerta en términos del lenguaje, de no confundir la cosa con la cosa nombrada. Y entonces la cosa nombrada son los signos. Y a propósito de los signos, construimos enfermedad. Lo que es la cosa, por decirlo de alguna manera, es una forma de expresarlo, es precisamente el cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en el cuerpo? Pero el cambio que señalaba antes es que no vamos a trabajar solo con las 2 dimensiones, porque en esas 2 dimensiones lo que está es lo visible, es lo explícito, es lo que está al alcance de la mirada. Pero lo invisible, el orden oculto, está en la profundidad. Y entonces debemos sumergirnos en el cuerpo. Y una manera de sumergirnos es construir signos. Y entonces hablar de la percusión, hablar de la palpación, hablar de la auscultación, es precisamente construir signos que me permitan poder saber de la cosa a propósito del signo que está representando ello, que está oculto. Y entonces, determinar es hacer visible lo que está invisible. Y entonces, una obstrucción en los bronquios, un detenimiento en el funcionamiento intestinal, no tengo yo que verlo, sino que tengo que imaginarlo, hacerlo visible a propósito de los signos que yo construyo. Que son todos los que hemos señalado y que conocemos a propósito de las distintas patologías que nosotros trabajamos. Y entonces decíamos en las 2, decía el profesor Maldonado en las 2 conferencias anteriores, que determinar es desencantar. Y entonces cuando aparece tos, dolor, fiebre, malestar general, dolor de costado, etcétera. Todo ello es un encantamiento, algo está sucediendo. Y entonces, cuando yo logro situar y poder establecer un diagnóstico, estoy desencantando. O sea, diagnosticar es desencantar y por tanto situar, por tanto determinar qué es lo que está sucediendo ahí. Y entonces el cambio en el trabajo médico nuestro fue enorme a propósito, uno, de lo que señalaba de esa aproximación y ese relacionamiento con el cuerpo de 2 a 3 dimensiones y generar unas herramientas semiológicas, los signos de la enfermedad para sumergirme en el cuerpo antes de que ese cuerpo muera. En vida del paciente poder determinar qué es lo que está sucediendo. Entonces, lo que yo tengo en el cuerpo en sus 3 dimensiones son expresiones, son visibilidades, pero eso es apariencia, eso es efecto de lo que está por detrás, que es lo que yo tengo que determinar. Y lo que tengo que determinar aparece para mí como causa. Y entonces la causa es la fuerza oculta que genera la enfermedad. Y entonces, cuando decimos determinar una lesión, generar una alteración, es precisamente establecer esa causa. ¿Dónde localizo la lesión, la alteración que se expresa a propósito de esa semiología que yo he venido y he seguido construyendo? Y luego, muy interesante, los relatos de las historias clínicas y todo el trabajo médico de establecer la correlación, que lo hacemos y lo seguimos haciendo en nuestras sesiones de formación, en los ámbitos hospitalarios con la tecnología de hoy, de establecer una correlación entre lo que nosotros determinamos y lo que finalmente en la necropsia se encuentra en los pacientes.
de alguna manera, de acuerdo con esa aproximación, la salud sería el silencio en los órganos. La enfermedad es un ruido corporal. Y entonces nosotros trabajamos con los ruidos. Es decir, cuando hay silencio, ese silencio es inquietante y depende la formación, la especialidad, empezamos a buscar. Y a veces somos nosotros los que generamos ruidos en los órganos, porque si no hay ello, no tenemos cómo actuar. Nosotros estamos hechos para trabajar con la enfermedad. Y, digámoslo de esta manera, trabajando con la enfermedad, enfermando bien a los pacientes. Es decir, que efectivamente eso que estoy diciendo, dada la semiología y todo este ejercicio que acabo de plantear, corresponde a una apendicitis y no a un embarazo ectópico. Y no a un parasitismo intestinal. Es decir, que yo logre enfermar bien al paciente, de ello depende el curso de acción terapéutica que yo desarrolle de ahí en adelante. Por tanto, si yo determino la enfermedad en estos términos, estoy contribuyendo con la salud. Una forma de trabajar por la salud es hacer las cosas bien a propósito de la determinación de la enfermedad. Y cuando decía enfermar bien, es porque la enfermedad, y en los términos que he venido señalando, nos permite en esta concepción establecer una taxonomía, establecer una nosología, establecer unas denominaciones, y todo el aprendizaje es precisamente para reconocer signos y para unir signos, armar síndromes, armar situaciones que me permitan actuar. Nosotros estamos exigidos de una acción terapéutica. Y de esa manera trabajamos con la salud. Esta es una de las aristas a propósito de la medicina moderna, de cómo nosotros determinamos y de qué manera estamos contribuyendo con la salud. Pero hay más. Hay otras aproximaciones que son muy importantes y que se han ido sincronizando y nos dan toda una idea de lo que es la determinación. Y entonces, segundo elemento en la determinación de la enfermedad, la medicina experimental. Cito a Claude Bernard porque es un autor de referencia para lo que yo voy a señalar. Y entonces, en toda su investigación y las lecturas que se han hecho por distintos lectores y analistas, investigadores, lo que uno puede leer ahí es que en esa visión que es traer el método experimental, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, y traerlo a la medicina, es precisamente trabajar con síntomas. Entre otras cosas, aprovecho acá para hacer un paréntesis y señalar que cuando nosotros hablamos de semiología, tradicionalmente nos señalan que síntomas es lo que el paciente nos cuenta, lo que el paciente identifica, lo que relata en la anamnesis, y signos son los que el médico puede identificar, los que el médico construye. Cuando nosotros miramos el lenguaje y cuando miramos la semiótica y cuando miramos con profundidad de cuál es el significado o de qué se trata un signo, los síntomas son signos. Porque decíamos, el signo es lo que está en lugar de, y el signo es construcción y es artificio, es desarrollo. Lo hacemos nosotros desde la ciencia, pero también lo hace el paciente desde su vivencia y su experiencia. Por tanto, esa división que nosotros establecemos entre subjetivo y objetivo genera mucha pregunta, porque la construcción del signo, para que sea eso, afortunada, exitosa, que nos permita poder jugárnosla y apostarle por un diagnóstico, requiere del trabajo conjunto con el paciente. Y entonces, lo que él refiere y que nosotros llamamos síntoma es signo también. Es signo en la construcción que nosotros hacemos. Entonces, esa división es una división artificiosa que, entre otras cosas, termina alejando y no acercando en la construcción del diagnóstico y de la terapéutica. Cierro el paréntesis y vuelvo sobre el asunto. Cuando uno mira el texto de Claude Bernard,
la enfermedad y todas sus investigaciones en diabetes y en todo el metabolismo del azúcar, el análisis que hace, que es muy, muy, muy interesante, es pensar la enfermedad como un sustituto de experimentación. Y entonces, si decimos sustituto de experimentación, es como si la naturaleza, y cuando decimos naturaleza, como si la vida misma estuviese experimentando. Y experimentando desde la vida es teniendo experiencias. Y la enfermedad sería una experiencia de la vida, que es una experiencia en vivo. No la estamos generando nosotros como médicos, es la propia vida, que entre otras cosas, lo que hemos venido aprendiendo es que la vida tiene experiencias, y en esas experiencias, una de ellas es la enfermedad. Y enfermarse es precisamente trabajar por persistir la vida y por prevalecer la vida. Y ya vamos a ver lo que significa persistir y prevalecer, lo desarrollaremos mejor en la sesión, en una sesión siguiente. Y entonces, muy interesante porque es la propia naturaleza, la propia vida, la que se enferma. Y entonces, en tanto yo leo como científico del momento, leo ahí una experimentación en vida, y la experimentación en vida es enfermedad. Y entonces ya eso no lo tengo que producir yo, sino que la vida misma me lo muestra. Y entonces se vuelve un reto para entender qué es lo que ahí está pasando. Aquí hay una afirmación que es muy importante a propósito de la reflexión a la que invitaba el doctor Gamarra, y es que lo que vamos a ver a propósito de esta línea, la enfermedad es idéntica a la salud. En la perspectiva de todo el trabajo que adelanta Claude Bernard. ¿Y en qué sentido? La vida, decíamos, tiene experiencias, una de sus experiencias es la enfermedad, pero la vida tiene múltiples experiencias de salud. Y entonces, bueno, ¿cómo es la relación entre la salud y la enfermedad? Y entonces, cuando alguien se aproxima a leer ello, lo primero, identifica esas experiencias. Hay experiencias en la vida de salud y experiencias de enfermedad. Pero bueno, ¿cómo leo yo eso que le está pasando a la vida? Y entonces, decíamos, introducción del método experimental, que de alguna manera es introducción de la cuantificación. Es la introducción de la estadística. Es la introducción de los números para poder entender eso que está pasando con la vida. Y entonces, lo que voy a encontrar, que es muy interesante, es que la diferencia entre salud y enfermedad es de grados. La enfermedad es idéntica a la salud en su naturaleza, Y si digo de grados, es hay salud, y la salud, desde ella se va generando enfermedad, y la intensidad de la salud se va disminuyendo, se va agotando y se va desarrollando enfermedad, pero la línea de base es la misma desde el entendimiento y la comprensión de quien se acerca a entender lo que allí está pasando, y quien se acerca somos nosotros, los médicos, para entender lo que allí sucede. Y entonces desarrollemos un poco más la idea. Decíamos que lo experimental es la introducción, no solo ello, pero muy importante el papel que tiene, de la estadística, de la cuantificación. Y entonces, no es gratuito que hablemos a propósito de ello, de hiper y de hipo, y que establezcamos unos parámetros para determinar cuándo hay hiperglicemia, hipoglicemia, cuando hay hipertensión, cuando hay hipotensión, cuando hay hipotiroidismo, establezco, y esos acuerdos son precisamente de cuantificar en muchas personas y poder establecer acuerdos, convencionalidades entre nosotros para decir cuándo hay salud y cuándo hay enfermedad. Pero entonces finalmente se produce un límite borroso, porque la línea es la misma. Hay salud y hay enfermedad, que entre otras cosas, la enfermedad surge de la salud. No hay diferencias. Nosotros hemos venido hablando de estados y nos decimos a nosotros mismos que somos de frontera cuando hablamos del proceso salud-enfermedad. Con ello no estamos diciendo nada distinto
a lo que ya decíamos desde el siglo XIX. Es decir, lo que hay es salud. Pero como la salud, lo decíamos antes, en clave de lesiones, silencio de los órganos, si hay salud no la veo. La salud es invisible, no es tangible, no la puedo. Y entonces tengo el experimento en vida de eso que es una alteración y que yo llamo enfermedad, porque eso le resta posibilidades a la vida, le genera problemas para hacer experiencias, para adaptarse, para evolucionar a las personas en los entornos. Entonces, yo denomino a ello enfermedad, pero soy yo, el científico, que establezco cuáles son los límites, dónde comienza uno y dónde termina el otro. Y entonces, reconozco que la vida tiene patrones, que la vida tiene pautas, digamos normas, tiene sus maneras de vivir, la vida tiene sus maneras de vivir, la vida tiene sus maneras de evolucionar, y eso son los órdenes propios de la vida. Pero en esos órdenes propios de la vida se generan órdenes que son distintos. La enfermedad. Pero la enfermedad surge de todas esas posibilidades que la vida tiene de salud. Es decir, hablamos de N posibilidades de salud, como hay N tipologías de individuos que en su relación con los entornos van generando modos de interacción, modos de acomodación, modos de hacer experiencia. Es decir, nos la pasamos en la vida gastando salud. Y una manera de gastar salud es enfermarnos. Y entonces, cuando nos enfermamos, establecemos el límite desde la cantidad. Y entonces, por eso se señala ahí, la diferencia de la salud y la enfermedad es de grados. Es de grados. Y tenemos pues todas las discusiones y los consensos de expertos, y entonces el consenso de hipertensión europeo y el de los Estados Unidos, y entonces el concepto de prediabetes y prehipertensión, y así lo podemos establecer para otros eventos. Es una convencionalidad. Luego hay una línea que no se interrumpe entre salud y enfermedad. Y por eso acá vale la pregunta, ¿qué estamos promoviendo cuando hablamos de promoción de la salud? ¿Qué estamos previniendo cuando hablamos de prevención de la enfermedad? Pero seguiremos avanzando en la argumentación. Y entonces, como yo lo hago desde la estadística, yo establezco una serie de normas. Y esas normas son normas con carácter estadístico. Acudimos mucho a la campana de Gauss para poder establecer la moda, la mediana, los promedios, los extremos, y con ello hago una lectura de lo que está pasando en esa experiencia de la vida que en vida es como la enfermedad como un experimento. Y entonces, todo el desarrollo de la fisiología, que resulta muy interesante, cuando uno habla con los fisiólogos, la fisiología es ciencias de la vida, la fisiología es ciencias de la salud, pero la fisiología se entiende desde la enfermedad, y se entiende desde la enfermedad a propósito de la alteración. Y entonces, ¿cómo entiendo yo de salud? Estudiando la enfermedad, porque la enfermedad, cuando la puedo retornar, ese es otro de los elementos muy interesantes, porque si no, pues nosotros tenemos algunos padecimientos que nos lo nombran nuestros médicos como enfermedad, y se revierte, y es un orden que puede volverse a retornar, pero hay claramente otros donde aparece una pauta nueva para la vida, con que ella no contaba. Claro, uno puede nacer con anomalías, con alteraciones, pero una anomalía no quiere necesariamente decir que eso sea enfermedad. ¿Cuándo empieza a ser enfermedad? Cuando mis experiencias como vida no pueden ser exitosas, no pueden ser adaptativas, me restringe la posibilidad y pone en peligro mi persistencia, sobrevivencia, y la posibilidad de prevalecer, de proyectarme al futuro. Entonces, volvemos sobre la fisiología. La fisiología es lo que fundamenta
toda nuestra acción terapéutica. No es lejano y no es extraño que nosotros trabajemos fisiopatología, que nosotros trabajemos psicopatología, para tratar de entender ese proceso de cómo desde la salud se originó enfermedad y cómo desde la enfermedad yo puedo volver a la salud. Entonces, la fisiología se convierte en el fundamento de la acción terapéutica. Y esto resulta muy importante, de nuevo en términos semiológicos, porque es toda la medicina de laboratorio que hoy nosotros desarrollamos. Pero cuando yo planteo el promedio, cuando yo planteo cuando explico, cuando yo comprendo, cuando yo me acerco para entender lo que está pasando allá, pues yo establezco una comprensión que genera normas. Y esas normas, esos patrones, insisto, son estadísticos. Y entonces la salud tiene una norma y la enfermedad es una salida de la norma. Y entonces cuando determino la enfermedad, inmediatamente estoy pensando en la vuelta al orden que se desestabilizó, a volver a entrar en la norma que he podido identificar. Por tanto, mi trabajo es con normalidad y con patología. Por tanto, de nuevo, porque la exigencia es terapéutica, el trabajo con la enfermedad es precisamente apostarle al retorno a la salud. De nuevo, ¿qué será entonces? Promover salud y prevenir enfermedad. Por tanto, entonces, y esto es algo que con lo que nos vemos enfrentados, cuando construimos la norma de la salud en términos fisiológicos, y usando grandes números, estadísticas, estudios, cohortes de pacientes, seguimientos, para poder establecer cuál es ese promedio. Ahí tenemos un gran problema, porque es que el promedio es constructo, el promedio no existe. Pero para nosotros empieza a existir, porque para nosotros es la salud. Y entonces debemos retornar a la norma, con todas las problemáticas que ello supone, porque esta es la visión nuestra como médicos y la visión que tienen los pacientes acerca de su padecimiento probablemente es distinta. Y no digo esto para no actuar, no, es cómo atendemos ese reto y cómo innovamos precisamente para que no entremos con el paciente en juegos de competencia y no lleguemos a juegos de cooperación. Es decir, una de las teorías que venimos trabajando nosotros es la teoría de juegos y la teoría de redes, que bueno, lo hablaremos en otras sesiones. Entonces, esa es la perspectiva que se inaugura, y entonces lo que vemos acá nosotros es que no hay dos cosas, salud y enfermedad. Hay una sola. ¿Cuál? Enfermedad. Y entonces sabemos de la salud por la enfermedad, porque la salud es invisible, es oculta, es intangible, y entonces nosotros trabajando con la enfermedad sabemos de la salud. La fisiología y la patología están muy emparentadas, porque finalmente las dos están soportando una acción terapéutica, que es actuar frente a un problema y resolverlo, que es en lo que nos la pasamos nosotros todo el tiempo. Decíamos, como aparece ahí en la proyección, que pues la vida genera sus propios patrones, y son patrones muy interesantes de interacción con el entorno. Cuando hablamos de condición humana, cuando hablamos de colectivos humanos, hay una gran diversidad de individuos, y en esa diversidad de individuos hay N posibilidades de hacer experiencias de salud, que son lo primero, pero desde la salud se producen experiencias de enfermedad. Por tanto, esos patrones de vida se pueden sintetizar en dos propósitos, si lo podemos decir de esa manera, y hay que estar muy atento al lenguaje y cómo
cómo uno nombra las cosas. Esos patrones de vida están traduciendo. Cuando digo propósitos, no estoy pensando en una teleología o en una finalidad, porque lo propio de la vida es vivir, y ella no tiene planeación y no tiene metas, y no. La vida, a la vida le va a vivir de todas las maneras posibles. Y entonces, si podemos sintetizar esos patrones de la vida, lo que están traduciendo son dos mecanismos. El persistir, que es mantenerse vivo, y ustedes ven que por detrás lo que tenemos es toda una lectura de la teoría evolutiva, y prevalecer. Y el prevalecer es proyectarse a futuro. Y una manera de decir de proyectarse a futuro es replicarse, pasar a la siguiente generación. Y eso es lo que las especies, lo que al interior de ellas los individuos hacen todo el tiempo, no sabiendo precisamente, bueno, en el caso del humano hay unas diferencias con respecto a otros organismos, pero en una buena cantidad la vida se va en mantenerse viva. Ese es el sentido de la vida, y en lograr pasar a la siguiente generación. Y entonces, si nosotros vemos esa noción que construimos de salud, esa idea de salud se vuelve un patrón ideal. Y ese patrón ideal es un patrón producto del análisis estadístico del promedio que decíamos no existe. Y entonces cuando nosotros le apostamos a esos patrones ideales, estamos violentando a la vida misma, porque la vida, lo propio de ella es la diversidad. Ella no se deja poner en la media, la moda y la mediana. Eso lo hacemos nosotros para explicar lo que está aconteciendo en la vida. Por tanto, la salud perfecta no existe. Esa tipología ideal es un artificio nuestro, y es un artificio que armamos y que nos permite, que nos ayuda a trabajar, pero que también tiene esas limitantes y esos riesgos. Y entonces, lo normal, ya decíamos desde la lectura nuestra, lo normal sería la salud, y lo patológico, esa presencia de la enfermedad como experiencia de la vida en vivo, tienen una misma identidad. Y entonces nosotros determinamos la enfermedad para trabajar con la salud. Es paradójico, pero así trabajamos de ese modo. Por eso no es extraño que nosotros cada vez más, sobre todo en los últimos años, tratando de apartarnos de una mirada que la llamamos patocéntrica o centrada en la enfermedad, y entonces ahora nos vamos a centrar en la salud. Lo estamos haciendo más con un juego de palabras, con un uso del lenguaje referido a una concepción que es la que acabo de señalar. Y entonces estamos diciendo escuela saludable, estamos diciendo municipio saludable, estamos diciendo ecosistemas sanos, pero realmente de lo que estamos hablando es de enfermedad, no de salud. El hombre de Vitruvio, y una manera de expresar esa figura de la perfección, y esa figura de la perfección a propósito de salud como constructo nuestro, pues cuando uno va a la realidad, pues difícilmente lo encuentra. Es decir, uno no encuentra en la realidad el promedio de altura de una persona de 1,75.3, no lo encuentra. Esa es una herramienta, y como herramienta valiosa, pero nos puede traicionar a propósito de comprender lo que está pasando en la realidad o en las realidades de nuestros pacientes. Esta figura, de nuevo para mostrar, hay un autor que es Nicolás Taleb, que habla de una manera irónica sobre el asunto de la campana de Gauss, y él sitúa sus discusiones a propósito, porque su trabajo es con la incertidumbre, con lo azaroso, con las leyes de potencia, con los eventos raros. Lo mencionaba Carlos en sesiones anteriores sobre los cisnes negros, y él menciona
que hacia el centro lo que tenemos es mediocristán y lo que tenemos en los extremos son extremistán. Y un poco para hacer el juego, es decir, el hombre promedio es el hombre mediocre. Estar en el promedio es estar en la media. Y lo interesante que acontece es en los extremos, en eso que él denomina extremistán. Ahí es donde aparecen los eventos que nosotros como eventos raros, pues son como expresiones de la vida, de la naturaleza, pero lo que nos interesa es lo más frecuente, lo más común, porque eso, pues para nuestra mente resulta siendo más efectivo para el abordaje de los problemas, pero se nos quedan por fuera las posibilidades de conocimiento y precisamente donde ha avanzado la ciencia es en extremistán, en donde pasan las cosas que nos ayudan a ampliar el conocimiento y son las cosas extrañas. Y entonces, frente a este planteamiento, hay en matemáticas la distribución escalable, la ley de potencia, que es en una apreciación distinta y que creo que nos viene muy bien a nosotros para empezar a abrir. Creo que por ahí va el camino del desarrollo de la siguiente sesión de una teoría de la salud que tome distancia de la que venimos trabajando nosotros. No queremos decir que esta no sea, no, esta es porque nos permite determinar la enfermedad, pero si queremos abrir la mente en una presencia atenta, plena, hay unas vías muy interesantes para trabajar. Y en esta distribución escalable, que es la ley de potencia, lo interesante es que los eventos que son más frecuentes, la línea de base, son los menos, pensémoslo para el caso nuestro de la enfermedad, es decir, son menos, los menos enfermos y son menos los más enfermos. Son menos los tsunamis y los terremotos y son más los temblores de pequeña escala que están sobre una línea de base. Y entonces esos tsunamis, esos terremotos, los asociamos con lo que acabo de mencionar anteriormente de los eventos raros. No es lo frecuente, no es el promedio, son eventos libres de escala. Y entonces esto nos permitirá, por ejemplo, a propósito de trabajar la enfermedad y la salud en colectivos, porque hay una diferencia y de una vez señalémoslos, todo lo que hasta ahora he planteado tiene que ver con el ejercicio clínico, con la relación cara a cara, bipersonal, si la podemos llamar de esa manera, aunque en él, en el paciente y en nosotros están presentes nuestros vínculos, nuestras redes, luego el encuentro que parece de dos, no, son triadas y son redes de mundo pequeño que están en interacción, pero bueno, de nuevo, es lo visible y entonces me he referido a ello, al ejercicio clínico. Pero otro es el ejercicio con colectivos humanos. Y ahí está, de nuevo, me refiero a la reflexión del doctor Gamarra, ¿qué pasa con la salud y qué pasa con la enfermedad en los colectivos? ¿Cómo corre ello en el orden de la reflexión que he venido señalando? Y entonces, trabajar con leyes de potencia resultan muy interesantes a propósito de una manera de aproximarse a los fenómenos en lo colectivo, es a propósito de la comprensión en campana de Gauss y otra la aproximación desde ley de potencia. Y lo mismo situado en el evento clínico de un paciente con comorbilidades y con historia, bueno, todas las que nosotros conocemos. Lo señalábamos, como aparece ahí, el papel de la fisiología, y entonces yo sé que esto, con los profesores de la Facultad de Fisiólogos, tenemos una discusión, porque si nosotros estamos formando profesionales de la salud, médicos, y esa formación médica es una práctica social, es decir, la medicina hace parte de las ciencias sociales porque resuelve problemas sociales. La enfermedad
o busca resolverlos. Y entonces necesitamos una fisiología clínica y parte de la conversación con ellos pues está muy referida a un autor que es de referencia para los fisiólogos, que es Claude Bernard. Y él mismo precisamente nos está mostrando que la fisiología y la patología tienen los mismos aires de familia. Hablar de fisiología como la ciencia de la salud, como la ciencia de la vida, y hablar de patología como las ciencias de la enfermedad, las ciencias de la clínica médica, pues a propósito de todo lo que he dicho, pues son idénticos en su fundamentación. Por tanto, ellos están contribuyendo a la determinación de la enfermedad, en los términos que he venido hablando, de la enfermedad como efecto y la búsqueda y la identificación de causas. Y entonces, lo otro que resulta muy interesante en todo el análisis de la obra de Claude Bernard y los análisis que han hecho otros, es que la enfermedad no es que tenga ausencia de toda norma. Ya hemos visto que la enfermedad es la salida de la norma de la salud. Luego, la enfermedad es anormalidad, la patología es anormalidad, pero en las experiencias de la vida, la enfermedad en ese proceso y en esa dinámica de la vida va generando su propia norma. Entonces, esto es una exigencia también, de nuevo paradójico para la vida misma, hace la experiencia, la vida se enferma para mantenerse viva, la enfermedad instituida, determinada, configurada como una norma, resulta siendo limitante porque le cierra opciones a la vida. Decíamos, yo gasto salud enfermándome. Y entonces, eso no quiere decir que cuando se instaura la enfermedad, ella no tenga una norma. Y entonces lo interesante es que para las experiencias de la vida, no van a correr de aquí en adelante solo las reglas de la salud al modo de la vida, no al modo del fisiólogo o del patólogo. Debe correr las reglas de la enfermedad, que son reglas nuevas, distintas, insisto, a la alteración. Porque yo puedo vivir con una alteración toda la vida y no sentirme enfermo y no hacer enfermedad. También puede suceder. Pero cuando se instaura la hipertensión, el cáncer, el hipotiroidismo, todo ello está generando nuevas normas, reglas de juego para la vida. Y la vida tiene que moverse desde ahí con esas experiencias que sigue haciendo. Y entonces, la enfermedad con esos patrones le fija nuevas reglas a la vida. Y lo que le está reduciendo a la vida son posibilidades de aprendizaje, porque dado lo que tengo, ya no puedo hacer, ya no puedo comer, ya no puedo subir, ya no puedo escalar, ya no puedo estar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la vida se ve limitada a propósito de las enfermedades cuando instauran su propia norma. Y entonces, lo decíamos antes, la vida se enferma y se enferma para seguir viva, para persistir y para prevalecer. Y entonces, creo que aquí hay una vuelta de tuerca sobre la misma lógica y sobre la misma apreciación epistemológica de la enfermedad, que es la medicina microbiológica. Todos lo conocemos, el trabajo de Pasteur, de Koch y demás, pero yo lo que quiero señalar acá es que con la identificación de los microorganismos, pues que estaban las posibilidades dadas desde Leeuwenhoek con el microscopio un siglo atrás, pero poder situarlos y sobre todo relacionarlos con esto que llamamos enfermedad, porque antes la enfermedad era la lesión, la alteración en la forma, pero la forma es una foto, y cuando yo veo el experimento en vida, me doy cuenta que hay proceso y que parte del proceso y el resultado del mismo es la alteración de la forma. Es claro, y pues todavía en la discusión con los morfólogos y los fisiólogos
aparece la idea de qué es primero, si la forma o la función, y creo que en la ciencia y en todas las investigaciones ya está resuelto el asunto, y es primero va la función, y la forma resulta precisamente porque la función es eso, son pautas, son reglas que le hemos identificado a la vida para poder hacer la experiencia de persistir y prevalecer. Y entonces, parte de ese resultado de esos procesos es la forma y las alteraciones y las variaciones que ella adquiere a propósito de esa relación entre forma y función. Y entonces, con la lesión, yo localizaba y decía, la enfermedad está ahí. Con el experimento en vida, la enfermedad es proceso. Ahora con el microorganismo, el gatillo, lo que desencadena todo el proceso es la presencia de un microorganismo que es la causa de un proceso alterado, es decir, de un paso de la norma salud a la anormalidad, enfermedad, francamente a la patología, y por tanto entonces es el que está generando todo el problema. Es una manera que resulta muy eficiente, muy efectiva de determinar la enfermedad. Y entonces, aquí la figura del encanto y el desencanto, es decir, el encantamiento es precisamente la sorpresa, el extrañamiento. ¿De qué se trata? Es decir, un buen clínico es aquel que se extraña, que toma distancia, que se pregunta, porque le encanta eso que no logra entender. Y desencantarlo es explicarlo. Y entonces, identificar los microorganismos es precisamente desencantar la realidad y identificar dónde está el problema y por tanto entonces la causa y determinar la enfermedad. Hoy nosotros en ese ejercicio de determinación hemos combinado los tres y los tres están juntos y todos hacen cuerpo y todos aprendemos semiológicamente con toda la tecnología, imágenes diagnósticas, medicina del laboratorio, vigilancia, farmacovigilancia farmacológica, todo ello está apuntando desde la perspectiva de la confluencia de estas tres maneras de entender. Medicina clínica. Y este es nuestro ejercicio con la salud y la enfermedad. Y entonces decíamos hace un rato, no confundamos el nombre con la cosa nombrada. Y entonces el nombre es una convencionalidad. Desde esa convencionalidad nosotros fijamos la realidad. Pero resulta que aquí estamos hablando, cuando digo realidad, estamos hablando de la vida. Y entonces yo fijo la vida, la determino. Muy bien. Y entonces, en esa perspectiva de la medicina clínica, veamos entonces cómo ello va con respecto a algunos elementos que habíamos señalado antes para irnos moviendo a los colectivos humanos. La enfermedad, lo señalábamos, es un acontecimiento que le sucede y que ocurre en el individuo. Y digo esto, y lo digo es para afirmar que no hay poblaciones enfermas. Las hay si yo lo leo epidemiológicamente, pero ahí hay que mirar con detenimiento a qué nos estamos refiriendo. De nuevo, porque con el lenguaje, con las denominaciones, con la manera como nosotros nombramos la realidad, la estamos fijando. Y estamos, sobre todo, la fijamos ¿para qué? Para, en el caso nuestro, que somos clínicos y que estamos exigidos de una acción terapéutica, para conducir precisamente la acción. La denominación, el diagnóstico es una guía para la acción. Y entonces, cuando digo que sucede en los individuos, son los individuos los que padecen la enfermedad. Los colectivos humanos, no. Es decir, el fenómeno de la diarrea, de la neumonía, del evento de isquemia transitoria le pasa a los individuos, no a los colectivos humanos.
de nuevo, cuando yo hago un análisis de números, cuando hago un análisis estadístico muy útil, muy pertinente, con los alcances y limitaciones, hablo desde la epidemiología de enfermedades en la población. Pero esa noción de enfermedad es sumatoria, es promedio, media, mediana, lo que citábamos antes. Entonces, la enfermedad como fenómeno y la enfermedad como determinación sucede, acontece en el enfermo, en el paciente, en el individuo, en la persona, pero no en la población. Y esto es muy importante, pensaría yo, para cuando ahora, un poco más adelante, hablemos de colectivos humanos, salud pública y bueno, todo, y lo de los determinantes sociales. Entonces, para ir cerrando de este primer punto, la enfermedad surge de las N posibilidades de salud que hay en los individuos, en sus particularidades. Porque, claro, somos especie y en tanto especie tenemos lo que nos va por biología de lo que podemos y no podemos. Tenemos un portal sensorial que es el nuestro y que no es el de la bacteria o el del pulpo o el del murciélago, no, es el que tenemos como especie. Y entonces, dadas esas posibilidades biológicas, pues hacemos experiencias y las experiencias de salud y las experiencias de enfermedad son en N posibilidades al interior de la especie en los individuos. Pero además, parte de nuestra condición humana es precisamente la cultura. Y la cultura está completamente ensamblada con la biología y entonces ahí se hace más complejo el fenómeno de los colectivos humanos a propósito de las experiencias, las adaptaciones, los aprendizajes. Dos, la enfermedad que fija la vida no existe como tal en los términos que hemos venido hablando, para volver sobre el punto, en los colectivos humanos. La enfermedad en los colectivos humanos no existe, porque es una abstracción que se genera a propósito de lo que ya he señalado. Muy bien, pero es que esto lo quiero destacar y reiterar porque uno de los pilares para el trabajo en salud pública es la medicina clínica. Y esto no es ni malo ni bueno, es nuestra procedencia, es nuestra forma de hacer las cosas. Y vamos a mirar eso cómo conecta y qué implicaciones ha tenido para lo que llamamos nosotros salud pública. Digamos ya de una vez un riesgo que esto tiene y es tratar a las poblaciones como pacientes, cuando no es lo que resulta pertinente, relevante, correspondiente con ese ejercicio de determinación que hemos venido hablando. Probablemente lo que sucede como fenómenos en los colectivos humanos sea otra cosa, que algo de ello vendremos a señalar. Y entonces, la determinación, porque aquí entonces ya estamos acercándonos, una buena manera de referirnos a la determinación de la enfermedad en colectivos humanos es precisamente ese concepto de los determinantes sociales de la salud. Pero entonces digamos algunas cosas antes para llegar allá. Y entonces, ¿cómo es lo de la determinación de la enfermedad en los colectivos humanos? Lo digo desde la medicina nuestra que llamamos medicina científica, medicina moderna, medicina académica, la que hacemos todos nosotros y que es pues una de las medicinas en el conjunto de lo biocultural que es la diversidad de nuestra condición humana. Y entonces, cuando hablamos de la determinación de la enfermedad en colectivos humanos, voy a hablar de cómo ha sido la manera tradicional de hacerlo. Entonces, un primer referente es, y digámoslo de distintas maneras, la geografía, el paisaje, el territorio, para otros el ambiente, la forma de habitar, y todo ello es causa de enfermedad. Y entonces hablamos de entornos rurales y hablamos de entornos urbanos
y entonces nos referimos como espacios y tiempos, y entonces hablamos de la escuela, hablamos del barrio, del municipio, de la vereda, del corregimiento, y entonces decíamos antes, hablamos del municipio saludable, y entonces un referente, desde el cual nosotros organizamos nuestro pensamiento para la determinación de la enfermedad en colectivos humanos, es precisamente la tierra, el territorio. Yo lo puedo leer en clave político-administrativa, municipio, departamento, vereda, corregimiento, UPZ, localidad, es una manera de leerlo, pero el territorio donde estamos, donde habitamos, con el que estamos conectados. Otro paréntesis para lo que hemos venido señalando, para anotar, por supuesto, y ustedes lo han visto, todo el análisis ha sido antropocéntrico. Pero es que así operamos cuando determinamos la enfermedad, es antropocéntrico, porque pues nosotros no hemos reconocido todavía de manera suficiente que sea presente en mucho de nuestra cultura médica, todo lo que supone, que lo vamos a mirar a propósito de una teoría de la salud, la simbiosis, el mutualismo, la cooperación entre nosotros y otros microorganismos, que ahí está la fuente de la salud. Es decir, estamos muy metidos en que son los enemigos, es con que hay que luchar, es lo que hay que erradicar. Probablemente si encontramos estrategias distintas, la posibilidad de salud sea otra. Reconozco que lo hemos hecho o he planteado hasta este momento, lo que he planteado en una aproximación que es antropocéntrica, y que se abre un poco a lo biocéntrico, pero sigue siendo en clave de colectivo humano y de experiencia de condición humana. Precisamente una teoría de la salud es una teoría que abre la perspectiva y que amplía la visión. Yo no diría, pero eso lo estamos haciendo a propósito de la determinación de la enfermedad en colectivos humanos. Y yo creería que no. Creo que no, pero pues es una creencia. Y entonces cierro acá el paréntesis y vuelvo. Un referente es ese, la geografía, el territorio. Y entonces nosotros, de acuerdo a las aguas, los lugares, las tierras, pues ahí decimos zonas no malsanas, donde hay dengue, donde hay zika, donde hay chikungunya, donde hay vectores, donde hay mala disposición de aguas, de aguas usadas, etcétera, etcétera. Y entonces definitivamente un referente es el territorio. Y con mucha frecuencia nosotros llamamos a todo ello ambiente, medio ambiente. Y entonces uno dice, el medio ambiente, ¿en dónde está la otra mitad? Y entonces la otra mitad pareciera que está en mí. Y entonces el ambiente es lo que está allá y yo estoy acá. Y entonces estoy por fuera. Y resulta que una teoría de la salud está hablando de que nosotros como organismos vivos estamos implicados, totalmente plegados a la vida, por lo menos en una aproximación planetaria de la biosfera, y eso nos da una connotación, una apreciación, una visión, creería, cualitativamente distinta para la construcción de esa teoría de la salud. Y entonces, un referente de la geografía, y entonces el ambiente, pues muy rápidamente nosotros resumimos ello en el ambiente. Y entonces, identificamos, y bueno, a propósito de todas las experiencias que se han tenido en cómo trabajar la promoción de la salud, y entonces hablamos de territorios saludables, microterritorios, salud a la casa, salud al hogar, grupos de atención primaria para trabajar en escuelas, barrios, con esta aproximación que acabo de señalar. Y entonces ahí no hay nada, creería yo hasta ahora, de novedoso. No hay ninguna innovación. Estamos haciendo más de lo mismo, pero ya doy más argumentos a propósito de ello. El segundo referente es el referente a propósito de los territorios, de cómo se administran esos territorios.
cómo se gestionan esos territorios y sobre todo de acuerdo a los que entre cómo es lo de salud rural, cómo es lo de salud urbana. Mira, lo nombramos de esa manera, salud rural, salud urbana, pero salud rural y salud urbana, ya lo decíamos con la lectura en código epidemiológico, es enfermedad rural, enfermedad urbana, ¿cuáles son las diferencias? Y entonces decimos que el país tiene el 70 o un poco más por ciento de ambiente urbano y entonces el resto de rural y rural disperso. Y entonces a propósito de los sistemas de salud, ¿será que sistemas de salud de acuerdo a los territorios? Y entonces la segunda pregunta es esa, administrar. ¿Cómo gestionamos los servicios de salud? De nuevo, nosotros determinamos, no lo dije antes, lo digo ahora, la enfermedad desde las instituciones. Es decir, la medicina es una institución. Y bueno, podremos mirar por qué afirmo ello, pero no es de este momento. Con esto quiero decir es que nosotros nos debemos a unas convencionalidades, a unos códigos, a unos acuerdos, a unas funciones asignadas socialmente, a unas intencionalidades por resolver problemas en la sociedad. Y entonces, otro de los referentes para pensar la determinación de la enfermedad en colectivos humanos es precisamente cómo gestiono esos servicios de salud. ¿Pongo un centro de salud para 5.000 habitantes o aquí se necesita un hospital de segundo nivel? ¿Ahí debe haber un médico o debe haber médico, enfermera, odontólogo? ¿Cuál es el perfil epidemiológico? ¿De qué más se enferma? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo menos frecuente? ¿Debe haber especialistas? ¿No debe haber? Entonces, un referente es cómo en los territorios, eso que llamamos el ambiente donde viven las personas, el territorio que habitan, cómo administramos los servicios de salud. Porque esa determinación, insisto, de la enfermedad la hacemos desde las instituciones y particularmente desde lo que llamamos servicios de salud, centros de salud, hospitales, de los niveles, si queremos pensarlo por niveles, de primero hasta cuarto nivel, especializados en una patología, especializados en un campo disciplinar, etcétera, etcétera. Y entonces ese es nuestro segundo referente para determinar la enfermedad en colectivos humanos. Y hay uno tercero que es muy interesante, que es precisamente, no lo señalé acá, pero antes de pasar a los determinantes, hay un tercero, quedó mal numerado ahí, que es un ambiente que resulta muy significativo y que es, lo llamo ambiente, que es todo lo laboral, el ambiente del trabajo. Y entonces, digo ambiente porque es que ahí hay toda una sintonía y unas tensiones entre los que trabajan la salud ambiental y quienes trabajan la salud en el trabajo. Porque es que el trabajo se nos vuelve ambiente, por tanto se nos vuelve causa para la determinación de la enfermedad. Y entonces otro de los referentes es precisamente el trabajo. Y es el trabajo porque en él pasan mucho tiempo las personas y porque de él depende mucho de los ingresos y porque ahí, en tanto se permanece y se interactúa, se generan experiencias de enfermedad, también experiencias de salud. Y ahí, en esos ambientes, nosotros determinamos la enfermedad. Y entonces, todo ello, la geografía, el ambiente, cómo gestionar los servicios y todo el trabajo a propósito de ese ambiente de trabajo, es lo que ha configurado en la epidemiología la multicausalidad. Y entonces ya la única causa no es el microorganismo. Ahora hay más causas que me generan un efecto, la enfermedad. Y ese efecto, la enfermedad, es precisamente lo que yo determino. Y lo determino identificando las causas. Y entonces he desarrollado herramientas
he desarrollado metodologías para poder aproximarme a ello y neutralizar esas causas para modificar el efecto. Pero lo interesante de la relación determinista causa-efecto es que yo puedo ir de la causa al efecto, del efecto a la causa, y voy moviéndome en una y en otra, pero con el propósito de identificar, un ejemplo de ello, en metodologías, el árbol de los problemas para llegar al núcleo del problema, el problema de los problemas, para que finalmente el efecto sea corregido. Muy bien. Epidemiología multicausal. Y con ello quiero señalar que los determinantes sociales no son nada distinto a la epidemiología multicausal. Son nuevas denominaciones que son modificaciones de nombre, pero que eso, la cosa y la cosa nombrada, lenguaje. Yo fijo en el lenguaje una realidad, la vida de colectivos humanos. Uno, la epidemiología multicausal. Otro, los determinantes sociales. Pero con respecto a la manera como yo fijo la vida y la vida de los colectivos humanos, es lo mismo. O sea, tengo nombres distintos para un mismo, una misma aproximación a un fenómeno. Luego, haber cambiado el nombre no modifica en nada el fenómeno y la realidad. Unas palabras más con respecto a la determinación de la enfermedad a propósito de los determinantes sociales. Los determinantes sociales le apuestan a la estructura. Y ya decíamos nosotros antes que la estructura es resultado. ¿Y es resultado de qué? En los colectivos humanos. Esto es un poco desde la teoría de redes, pensado desde ahí, la estructura se va emergiendo, va surgiendo de la interacción de los individuos, del surgimiento de reglas que no estaban previamente en esa relación uno a uno, en esos mundos pequeños, sino es en esas redes complejas se van generando estructuras, pero esas estructuras no son fijas, no están congeladas, no están estandarizadas, son diversas, particulares, plurales, porque lo decíamos por biocultura, nuestra condición humana es diversa y es heterogénea. Cuando yo hago los determinantes sociales, homogenizo, estandarizo, fijo los fenómenos y ello lo que está produciendo es de alguna manera violentando, y cuando digo violentando es porque está, y es lo que nosotros no queremos en nuestra razón de ser como clínicos, porque también se puede hacer clínica con colectivos humanos, pero no es la clínica que trabajamos en el ámbito de los servicios de salud. No, clínica en colectivos humanos es precisamente aprender a identificar los problemas en los colectivos humanos y cómo nosotros actuamos frente a esos problemas para buscar resolución de los mismos. Y eso es semejante a lo que hacemos con el paciente, pero ahí termina la semejanza, porque los fenómenos son completamente distintos. Y entonces decía, con los determinantes sociales que le apuestan a la estructura, yo tengo ya parametrizado el asunto. Y entonces hay determinantes sociales de causas de las causas, determinantes distantes, que son la estructura social, política, económica, y hay unos intermedios que son precisamente de estructuras derivadas en el municipio, en la comunidad, en este grupo humano, en esta etnia, en este vecindario, y finalmente llegamos al individuo. Y entonces la determinación social es como la estructura, y en la estructura yo pongo toda la multicausalidad. En la estructura está nivel educativo, ingresos, ambiente saludable, no saludable,
si vive en una zona rural dispersa o en una zona urbana, si usted es indígena o es afrodescendiente, si usted además de indígena y afrodescendiente es mujer, pero todo eso lo tengo establecido en una estructura. Y entonces finalmente la estructura se vuelve la causa y el efecto en donde lo documento en el individuo. Y entonces la determinación social como causa genera enfermedad en el individuo. Es un constructo que nosotros hacemos. Y en colectivos humanos las cosas no se dan de esa manera. Porque hemos dicho que la enfermedad sucede, acontece en los individuos. Cuando yo trato de entender el fenómeno en colectivos humanos, hay que aproximarse de otra manera para pensar y determinar qué es lo que está sucediendo. Y entonces, el reto que nosotros tenemos es, uno, no hablar y no insistir, creo yo, con lo que hemos venido trabajando, por hablar de enfermedad en colectivos humanos. En colectivos humanos suceden otras cosas. Si colectivos humanos expulsan, por decirlo al modo de pacientes, por usar la expresión clínica, la analogía, pero puede ser desafortunada, así como yo leo vómito, yo leo diarrea, yo leo hemorragia, yo leo inflamación, yo leo tos, yo leo fiebre, en los colectivos humanos, y por eso hablamos de clínica, en los colectivos humanos, ¿qué cosas pasan? Es decir, estos colectivos humanos están arrojando abuso infantil. Estos colectivos humanos están arrojando feminicidios. Estos colectivos humanos están arrojando reclutamiento de jóvenes por grupos al margen de la ley. Estos colectivos están arrojando muertes frecuentes por diabetes o por... ahí es muy útil la epidemiología, pero nos da datos que nosotros tenemos que volverlos información. Y entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos patrones de interacción que surgen en esas interacciones de individuos y que configuran los colectivos humanos que hacen que eso pase y no pase otras cosas? Y llama la atención, reclutamiento de niños y jóvenes por grupos al margen de la ley, en colectivos que son de un mismo espacio geográfico, con similares servicios de salud, con similar institucionalidad, con similar altitud, clima, productos de la tierra, y en este municipio del lado sí hay reclutamiento y en el otro no. ¿Por qué en uno sí y en el otro no? Y entonces lo que nosotros hemos podido identificar es que lo que ahí acontece son las maneras como nosotros colectivamente interactuamos, pero además, como una manera de interacción colectiva son las instituciones, son las organizaciones. Y entonces, en un municipio cercano, la forma de organizarse, la forma de configurar instituciones, por ejemplo, expulsan jóvenes y expulsan niños. El niño que en la escuela es indisciplinado, el niño que en la escuela tiene problemas de aprendizaje, el niño que en la escuela no se inscribe en la moda mediana y promedio, que es el evento raro porque no aprende, porque no va al ritmo de los otros, queda excluido. Y entonces hay condiciones de exclusión que generan o propician las posibilidades, por ejemplo, del reclutamiento, a diferencia de otros municipios donde la organización de lo familiar, del vecindario, del centro de salud, de la escuela, de la alcaldía, tiene otras dinámicas distintas que no expulsan, que no excluyen, sino que incluyen, que atraen. Por tanto, cuando pensamos los fenómenos en lo colectivo, creo que parte de nuestros errores cognitivos es pensar que en los colectivos hay enfermedades. No, en los colectivos hay síntomas. Y el síntoma es lo que arroja. Por eso usaba la figura del vómito y la diarrea. Aquí arroja muertes.
arroja sufrimiento, arroja exclusión, todo eso que está arrojando, estamos obligados a entender por qué. Pero eso es de otra manera y no a través de los determinantes sociales. Porque con los determinantes sociales se nos vuelven frases de cajón, se nos vuelven algoritmos, protocolos, formas de hacer, que por el hecho de hacerlas consideramos que ya el fenómeno está siendo atendido y seguro, yo les pregunto a muchos si muy adentro no sentimos un ruido en la mente, un ruido en la experiencia humana de que esto no está sirviendo, que las cosas siguen igual o peor. Entonces, los determinantes sociales, sí, son un discurso, es una narrativa, es una retórica que además tiene la validez y tiene la impronta de organismos multilaterales. La OMS, la OPS y los bancos que financian, pues tienen el guión establecido para que nosotros trabajemos desde ahí, y muchos de los que piensan que están corriendo frontera, que están avanzando en una aproximación distinta, más orgánica y más efectiva, pues resulta que no es así. Y entonces seguramente cuando veamos nosotros una teoría de la salud, encontraremos otras perspectivas, otras aproximaciones. Uno, para pensar la situación en los individuos, que de ninguna manera es alternativo. No, los planteamientos nuestros no son alternativos, son cooperativos, son colaborativos, son de apuestas por generar nuevas especiaciones, porque las aproximaciones, la comprensión esté sumando a otras cosas que venimos haciendo bien, pero que tienen sus alcances y sus limitaciones, como he querido esbozarlas a propósito de la presentación. Entonces, no hay nada más reduccionista, determinista, mecánico, algorítmico que los determinantes sociales de la salud. Además, estamos hablando de determinantes sociales de la salud cuando son determinantes sociales de la enfermedad, porque cuando yo identifico y determino la enfermedad por una muy buena clínica médica en el individuo, esa identificación en la lectura de los determinantes sociales tiene una causa por allá, lejana, medianamente cercana o aquí al lado del individuo, y lo que le resta al individuo es precisamente coparticipación, corresponsabilidad, cooperación, coevolución con el servicio de salud, con los equipos, los que sean, por modificar o por reconocer que hay nuevos patrones y que hay que hacer nuevas experiencias limitadas en los términos o con los alcances modificados que hablaba atrás cuando hablaba de la medicina clínica. Y entonces creo que ahí hay pues unos aspectos para trabajar que pudieran ser muy interesantes a propósito de lo que hemos venido hablando. Y pues esas causas en lo estructural nos lleva a hacer cosas que no sabemos hacer. Nosotros no sabemos, los médicos, claro, uno diría, pero si hago salud pública, lo aprendo. Pero si hago salud pública, donde la salud pública es medicina clínica a gran escala, trato de las poblaciones como enfermos, si hago medicina clínica para trabajar en el ambiente al modo que he mencionado, si hago salud pública para trabajar al modo del ambiente que he mencionado, si hago salud pública para trabajar en la educación y en la modificación, pues no estoy haciendo nada distinto. Creo que el trabajo, por supuesto, es con los individuos, pero también con los colectivos, pero de otra manera. Y eso está por hacerse. No creo que lo estemos haciendo de un modo distinto, y lo digo, por eso comenzaba la presentación poniendo contexto, porque tenemos un debate muy fuerte al interior nuestro entre una manera de hacer
y una posible manera complementaria, distinta de hacer las cosas a propósito de la salud colectiva. Y entonces decía, nosotros como profesionales de la salud, porque ¿quién hace salud pública? El médico, el profesional de enfermería, de instrumentación, el optómetra, el odontólogo, el psicólogo, el especialista clínico. Y entonces hace salud pública pues sabe hacer lo que sabe hacer de su profesión de base. Y lo adicional que usualmente nosotros entregamos es la formación en epidemiología, la formación en administración, la formación en ambiente, la formación en salud y seguridad en el trabajo, con los referentes que acabo de señalar. Pero no resulta suficiente porque en el fondo todo lo que está es el planteamiento de los determinantes sociales, que tiene mediaciones, sí, a través de la gestión del riesgo, y bueno, todo lo que ya conocemos que no lo voy a mencionar. Entonces, decía que nosotros, con esas procedencias, empezamos a hacer cosas que no sabemos hacer. Claro, yo puedo aprender, por supuesto, pero es que, dado el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, pues yo debo ser muy eficiente, debo ser efectivo, y a veces nos ponemos a hacer cosas que son disonantes con lo que nosotros, para lo que hemos sido formados y lo que podemos nosotros desarrollar. Y entonces, a propósito de trabajar en una teoría de la salud, creo que ahí exploraremos otras rutas, otros canales, otras formas de hacer que no sean las algorítmicas de los determinantes sociales de la salud. Muy bien, entonces yo creo, doctor Gonzalo, para dar espacio a las preguntas y a los comentarios que son muy importantes, pues pararía acá para poder conversar. Muy bien, muchas gracias, doctor Cárdenas. Bueno, yo quiero, como iniciamos, el doctor Gamarra planteaba algunas inquietudes. En primera instancia, quisiera que el doctor Gamarra hiciera los comentarios acerca de la conferencia que acaba de hacer el doctor Cárdenas. Y damos paso a las preguntas que alcancemos a hacer de aquí a las 8 de la noche. Doctor Gamarra, por favor. Gracias, doctor Clavijo. Yo creo que ha planteado el doctor Cárdenas muchos aspectos diferentes entre la salud y la enfermedad. Lo primero, y sobre todo en la primera parte de la presentación, yo estaba pensando que la salud y la enfermedad no son mutuamente excluyentes. O sea, yo puedo tener individuos enfermos, pero saludables. O sea, y eso lo ve uno en enfermedades crónicas, cuando uno logra controlar una serie de aspectos que determinan la enfermedad, pero el individuo está saludable. Incluso enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o el cáncer. Puedo tener enfermos saludables. O sea, la salud y la enfermedad no son mutuamente excluyentes. Y eso me lleva también a tener una dificultad muy grande en los determinantes, en hablar determinantes de la enfermedad o determinantes de la salud. Ese es el primer interrogante que yo le plantearía al doctor Cárdenas después de su brillante presentación. Muchas gracias, doctor Germán, y coincido y quiero sintetizar la primera parte de su intervención como la leo, y es precisamente que nosotros nos vemos con personas, con ciudadanos, si lo queremos poner en un término más amplio, sanos enfermos. Y el ejemplo suyo de la enfermedad crónica es muy importante porque nosotros cuando enfermamos y enfermamos bien a un paciente y logramos que cooperemos y que nos encontremos y que participe del cuidado de la salud, el cuidado de la enfermedad, encontramos unos desenlaces y unos resultados completamente distintos si nosotros reconocemos que hay sanos enfermos. Completamente de acuerdo con la reflexión que hace el doctor Gamarra. Y en segundo lugar, los determinantes que llamamos determinantes de la salud son determinantes de la enfermedad.
son determinantes de la enfermedad porque son una versión renovada, es decir, una versión 2.0, 3.0 de la epidemiología multicausal. Y epidemiología es enfermedad. Y entonces ahí no estamos trabajando la salud. Probablemente se hace más salud, no desde estos determinantes sociales al modo como lo trabajamos tradicionalmente en la salud pública, se hace más salud trabajando con los ecosistemas, se hace más salud trabajando con el río, se hace más salud trabajando con la montaña, se hace más salud de otra manera. Y entonces, digo esto es porque de pronto podemos ser más eficientes, más efectivos, haciendo bien la clínica con los pacientes. Y ahí estamos aportando, por esto que usted acaba de decir, mucho a la salud, en los términos que he señalado y que usted claramente identifica, pero creo que nos perdemos, hacemos cosas que son poco efectivas, que producen mucho desgaste, que no transforman la realidad, que no resuelven problemas, cuando queremos hacerlo del mismo modo con los colectivos humanos en algo que llamamos salud pública. Sí, gracias, doctor Cárdenas. Sí, el siguiente punto de mi reflexión iba en ese sentido. O sea, creo que de pronto debemos hablar de determinantes de la enfermedad más que determinantes de la salud, porque realmente lo que uno busca son factores que propician la enfermedad, no tanto el ser saludable, sino que aquello que puede favorecer enfermarse, el agua potable, por ejemplo, el ambiente, la misma infraestructura, o sea, una serie de cosas que favorecen en la enfermedad, no favorecen la salud. De pronto, desde ese punto de vista es muy importante hacer esa aclaración de hablar de determinantes de la enfermedad y no tanto determinantes de la salud. Exacto, exacto. Así es, doctor Muchas Camargo. gracias. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Hay varias personas que han levantado la mano. Ya les voy a dar la palabra en el orden en que me aparecen acá en mi pantalla. Pero primero que todo, quiero agradecerle al doctor Gamarra que finalmente nos pudo acompañar. Por dificultades y por errores o alguna cosa así de la comunicación. Varios académicos no habían podido tener conocimiento del enlace a cada una de las sesiones. Hoy yo veo a varios. Está el doctor Landazábal con nosotros. Acabo de ver por allí al doctor Casallas. Vi también al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, también al que le dimos la palabra hace 15 días, pero en ese momento se había apartado seguramente del computador y no pudimos saludarlo. No sé si el doctor Gentil, que está alzando la mano, también es académico, es un compañero viejísimo de luchas sindicales, que me alegra verlo acá. Sí, señor, Les estoy quiero dar la ahora en bien. Manizales. Bueno. Desde Caldas los acompaño. Gracias. Bueno, agradeciendo también la presencia de Brasil, de Canadá, de varios países que están acá. Ahora nos va a hablar Samuel desde España. Pero bueno, ya vamos entonces a dar la palabra a las personas que han solicitado la intervención. En primera instancia veo en mi pantalla a Natalie Jiménez, luego Marta Rodríguez y luego, perdón, a Samuel Carbona. Natalie, por favor. Muchas gracias. Primero, pues, realmente celebrar esta presentación. Yo no estudié medicina, estudié ciencia política, pero soy maestra de yoga. Entonces tengo como esos dos mundos en mi hacer. Y entonces me relaciono con el bienestar de las personas, no desde ese lugar en el que ustedes, pues la mayoría están, sino desde otro tipo de protocolos. Pero me pareció fascinante y muy interesante. Me hace abrir, digamos, me suscita bastantes interrogantes o ideas que aparecen y quisiera pues precisar 4 también para saber pues
qué reacción genera esas reflexiones o esas inquietudes que emergen. Primero es que es muy interesante esa relación o esa afirmación que tantas veces se presentaba de la enfermedad y la salud, ¿no? La salud está en la enfermedad. Y allí entonces, ¿qué hacemos? Y a mí me parecía muy claramente en la mente que más allá de apuntarle a identificar los determinantes de ya sea de la salud o de la enfermedad, digamos que profundamente en ese entender la invitación ya como especie humana, haciendo eco, es tal vez transitar sanamente en el tiempo efímero en el que estamos y en el que somos, ¿no? ¿Cómo conciben desde la medicina ese tipo de apuestas, ¿no? Porque al transitar sanamente, yo entiendo hábitos saludables, ¿no? Cotidianos de consumo, de posconsumo, por ejemplo, relaciones armoniosas, ¿no? Herramientas que cada persona puede instalar para aliviar estas molestias de pronto que por vejez o por enfermedad o por síntoma, lo que sea, aparecen. Y me quedaba esa expresión, ¿no? Transitar sanamente en ese espacio limitado que tenemos como seres humanos en esa vida que estamos experimentando. Y lo otro es que frente a eso, otra de las cuestiones que planteaban es la cuestión del territorio. Y allí me viene inmediatamente ese aporte tan precioso de la geografía, cuando ya se mete a hablar de geografía humana, ¿no? Y ya desde la antropología y todos esos trabajos que en la sociología también trabajamos bastante, es entender que el primer territorio es mi cuerpo. Y entonces esa relación también cómo la conciben o la integran, ¿no? Si solo nos limitamos a ver el territorio, como mencionaban, ese medio ambiente, ese que está al otro lado, pero en esa conexión, en esa conciencia de mi cuerpo es el primer territorio y eso que pasa allí, todas esas bacterias que están allí, todas esas células y partículas están conectadas íntimamente ligadas con ese ecosistema, con ese animal, con ese microbio, con ese, ¿no? Con ese aire, con esa agua. Entonces, ¿cómo desde esa lógica que ustedes manejan en la medicina, cómo se integra eso? Y por último, qué pena, pero inspira bastante todo esto. Ustedes no lo mencionan así, pero digamos que en política pública, cada vez más desde instituciones multilaterales, etcétera, se está insistiendo mucho en el enfoque de One Health, ¿no? De una sola salud, de una salud o la salud integral. Y de alguna forma se comunica en esas evocaciones que se hacen sobre cómo pensarse la salud en esas tres dimensiones de las que habla One Health, la salud animal, la salud ambiental y la salud humana, porque están íntimamente interrelacionadas. Hay una corresponsabilidad profunda y entenderlo desde ahí implica que la toma de decisiones en política pública sea otra, desde otros lineamientos, desde otros principios orientadores. Esta sí es lo último porque eran tres, esta es la cuarta. Lo otro es que cuando se habla de estas determinantes sociales, hay un ejemplo, yo soy parte, porque también soy activista, soy parte de una transformación que se está generando y que nosotros como ambientalistas, como activistas lo llamamos, nosotros estamos siendo gestores del ambiente sano y nos llamamos así y lo hacemos con toda la conciencia y la experiencia, pues, la práctica de hacerlo, porque nos estamos ocupando de nuestros residuos orgánicos, ¿sí? Y con un sistema que es ecológico, bueno, en fin, digamos que lo estamos haciendo como ciudadanos de a pie en Bogotá y en muchas partes del país y en algunas partes del mundo, pero lo que estamos generando allí
ese ambiente sano, porque estamos restaurando el suelo, porque estamos nutriendo los ecosistemas, porque estamos regenerando algunos ecosistemas. De hecho, le estamos dando comida a la tierra y cerrando un círculo allí de generación de vida, pues no cerrándolo, sino haciendo parte de ese círculo de generación de vida como especie humana. Entonces, a mí me parece interesante también ver cómo ustedes entienden esa vinculación de procesos sociales, comunitarios también, en donde desde la lectura de la naturaleza se generan esas o se gestionan esos ambientes sanos, siendo parte, pues, ¿no? Siendo parte activa de esa apuesta. Eso es, qué pena que me alargué. Pues muy interesantes las reflexiones. Yo solo insistiría en esos 4 puntos que has señalado, que, bueno, ¿cómo estamos entendiendo eso que llamamos salud a propósito del transitar, del habitar, del territorio, de la salud pública, de las acciones que mencionabas como ambientalistas? Y creo que lo estamos con mucha frecuencia, puede que no sea el caso, y creería que no es el caso suyo, lo estamos haciendo en código de enfermedad en los términos que he planteado, y probablemente aproximarse a salud. Digo, en la última de las reflexiones que hacía sobre lo ambiental, hemos tenido una discordancia. Uno, no nos vemos implicados, involucrados, metidos en eso que llamamos ambiente, y estamos completamente plegados en él. Y en tanto sucede eso, ha habido discordancia entre los órdenes nuestros con los órdenes de los ecosistemas o de la biosfera, si lo queremos mirar más amplio, y entonces esa discordancia entre esas armonías, porque allá las cosas andan y nosotros por acá andamos a nuestra manera. Y entonces, ¿cómo logramos superar esa discordancia y poder conectarnos o reconectarnos? Porque la conexión está, pero no la vemos, es invisible para nosotros. Y eso haría parte de la salud en los términos que acabas de plantear, y creo que eso seguramente con mucha propiedad lo mencionará el profesor Carlos en la próxima sesión cuando hablemos de una teoría de la salud. Es lo que diría, pero sigo pensando y tomé nota de las reflexiones que usted hacía. Gracias. Marta Rodríguez y luego Samuel Carmona. Creo que no vamos a tener tiempo para más intervenciones, pero lo único que sí sabe uno es que este curso, como siempre se ha llamado de introducción, este curso tiene que tener seguramente muchas más jornadas, porque de esto hay que hablar mucho más de lo que alcanzamos acá. Natalie es politóloga, trabaja en Putumayo y nos está aportando otras visiones que me alegra que este curso esté llegándoles a otras personas que no son necesariamente ni médicos ni personas vinculadas al sector salud propiamente dicho. Gracias. Marta, por favor. Buenas noches para todos. Espero me estén viendo correctamente. Sí. Buenas noches y que también me estén escuchando. Voy a tratar de ser sintética porque pues, la conferencia es extremadamente interesante y los interrogantes son muchos. Una de las inquietudes que me surge es frente a los primeros planteamientos que hace el doctor Cárdenas acerca de que lo que hemos medido tradicionalmente ha sido la enfermedad y no la salud, y que la salud es intangible. Y entonces vea con la pregunta que nos hacía el doctor Maldonado en una de las sesiones pasadas, piensen lo imposible, qué cosas nuevas, qué problemas nuevos tenemos entre manos. Y de alguna manera pienso que este es uno de los problemas que mantenemos entre manos, o será que definitivamente renunciamos a alguna forma de aproximación para comprender la salud. No sé si la palabra precisa sea medir, pero creo que esa es una de las primeras inquietudes porque de eso también se derivan otras formas de entender, de comprender fenómenos,
Pues usted ya decía, los colectivos no se enferman, se enferman los individuos, pero entender ese comportamiento en lo colectivo sí significa alguna forma, entonces, alternativa de comprenderlo en otras lógicas, que de alguna manera tienen que tener no solamente explicaciones cualitativas, creo yo. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es relacionado con esa presencia, esa diversidad de fenómenos raros que está allá en la campana de Gauss y que para los que tenemos como vínculos con la salud pública, pues nos inquieta mucho porque hemos trabajado ese tema de salud de los colectivos. Y como dice usted, pues se ha trabajado convencionalmente y tradicionalmente desde la enfermedad, pero uno dice qué metodologías, qué formas de aproximación puede tener a esa diversidad, por ejemplo, pensando en nuestro país, a puertas de una reforma posible del sector, en donde ya se ha venido mencionando, y de hecho ya se ha mencionado en el pasado sin reforma, el tema de que se requiere involucrar a todos los territorios, su diversidad, y si aspiras a tener pruebas piloto con metodologías unívocas. Y pues de acuerdo a lo que usted dice, yo entendería que las metodologías son muy diversas y no necesariamente unívocas. Posiblemente algunos aspectos comunes, pero me queda esa inquietud. Y el tema de la resolutividad que siempre hemos planteado, pues vuelve y recae en el tema del predominio del discurso médico de pronto sobre otras disciplinas, en donde necesariamente caemos en que resolutivo es, y la misma población así lo dice, es que me atienda el médico y me den medicamentos. Y hasta ahí nos llega el tema y no tenemos más comprensión de otros temas de posibles resolutividades que podamos tener. Entonces, pues el tema nos inquieta, nos interesa muchísimo y es muy importante poder tener una comprensión más amplia del mismo. Y la tercera y final, y perdónenme también que me extendí, pero es que el tema es definitivamente crucial para nosotros. Al final usted decía, nosotros hemos aprendido y nos hemos formado desde la clínica y comenzar a hacer otras intervenciones en lo colectivo, mejor dicho, prácticamente sería tarea de otras disciplinas y no de los médicos que estamos formados en la enfermedad. Y no sé, me pregunto yo si de pronto la ruptura de paradigma no es también desde la academia y desde el aprendizaje, plantearnos nuevas enseñanzas y nuevos aprendizajes que nos enseñen a nosotros médicos o expertos o conocedores aparentes de las ciencias de la vida en una forma más amplia de llegar a esos colectivos que también necesitan obviamente toda la acción promocional de la salud y también dentro del proceso de la vida tener interacción con el tema de cómo atender tempranamente la enfermedad o cómo resolverla, o cómo rehabilitarla. Terminología que es mucho más familiar para nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Yo he tomado notas, si te parece, Gonzalo, para trabajar las respuestas y las daremos luego para darle oportunidad a las otras personas de conversar. Tal vez lo único que diría muy rápido es, claro, nosotros como médicos o como profesionales de enfermería, de ciencias de la salud, como lo llamamos, vean cómo usamos los términos, podemos trabajar en colectivos humanos, sí, pero poniendo en pausa nuestra formación de base, porque tenemos el riesgo de hacer clínica a gran escala, clínica médica, en los términos que planteaba, y pues ahí creo nos equivocamos, y parte del trabajo está en ello. Pero lo vamos a desarrollar con más amplitud en las siguientes sesiones.
Sí, gracias. Un comentario antes de dar la palabra a la última persona que pensamos que puede intervenir, que es Samuel. Vamos a tratar de hacer lo que propone el doctor Cárdenas, de recoger las inquietudes y poderlas responder en la próxima sesión, bien sea la dentro de 15 días o en la dentro de un mes, que es cuando el doctor Cárdenas nos vuelve a acompañar como conferencista. Agradecería que las intervenciones sean más cortas, porque la idea es que este encuentro se termine puntualmente a las 8 de la noche, y en la medida en que las intervenciones sean muy cortas, podemos darles participación a más personas. Doctor Samuel, y terminamos Bueno, enseguida de su intervención. gracias. Bueno, aquí ya son las 3 de la madrugada, así que para irme a acostar voy a hacer corto. Lo primero es felicitar a la Universidad del Bosque. Tuve la suerte de que me invitaron hace algunos años a una conferencia y fui a hablar de la salud y basada en la complejidad. Y justamente ellos llevaban un concepto que seguramente Carlos lo va a tratar, que es las analogías. Y bueno, yo tengo actualmente un trabajo que es la biopolítica y determinantes sociales de la enfermedad. Sí, y por lo tanto me viene muy bien a mí lo que ha entregado hoy día Hugo, porque en definitiva ya estamos hablando y estamos emergiendo en un cambio de paradigma. Y esto pasa por un cambio de paradigma. O sea, no lo podemos quedar en seguir aplicando metodologías, teorías que fundamentaban en otro paradigma las nociones de enfermedad y salud. Así que yo le doy las gracias y felicito a la Universidad del Bosque por su aniversario y encantado de estar participando en esto. O sea, yo creo que en la complejidad vamos a estar siempre por un largo periodo en cursos introductorios, porque introducir esto requiere una gran meta, ¿ya? Yo llevo 20 años trabajando con la complejidad y miren, después de 20 años estoy escuchando hablar al doctor Hugo como médico de que no se trata de determinante de la salud, sino que determinante de la enfermedad. Gracias y los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero recordarles, por favor, hay personas no inscritas. Estamos tratando de hacerles llegar unos mensajes con eventuales novedades a través del correo, pero solamente lo podemos hacer a las personas que han hecho la inscripción. Ya en el chat puse los enlaces para hacer la inscripción. Les ruego que lo tomen antes de cerrar la conferencia o de cerrar la sesión. Nos vemos de hoy en 15 días y de Doctor aquí en Sierra, adelante. la doctora Marta Rodríguez quiere intervenir, ¿sería posible? No, es que estamos tratando de, ya lo prometimos hace 15 días, de cerrar a las 8 en punto y de comenzar a las 6 en punto, para poder mantener una organización que a los demás les permita tener una disciplina acá en relación con su sentada a cada conferencia. Bueno, de aquí en adelante todas las sesiones van a continuar cada 2 semanas, como veníamos trayéndolas. Y el programa está en los enlaces que hemos divulgado previamente para la inscripción. Muchas gracias a todos. El doctor Ardila, no sé si estaba presente, tuvo algunas dificultades para que cierre la sesión y si no, cerramos ya y nos vemos en 15 días. Gracias a todos, muy amables. Doctor Ardila. Creo que no está. Creo que no está conectado, doctor Clave. Bueno, muchas gracias. Que estén bien todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Sierra. Muy amable. Muchas gracias y feliz noche para todos.